Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en las reglas del juego de la justicia laboral en Colombia. Y es un tema clave, sobre todo porque se nos viene encima un nuevo Código Procesal del Trabajo para el 2025. Así que vamos a desgranar esos principios que son el ADN de cada juicio. ¡Empezamos! ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en esto? ¿Qué es lo que realmente sostiene un juicio laboral? Más allá de los abogados y los jueces, hay unas reglas invisibles, una especie de andamiaje que lo sujeta todo. Son principios diseñados para equilibrar una balanza que, de por sí, no siempre está nivelada, pues hoy vamos a ponerles luz. Aquí tienen nuestra hoja de ruta. Arrancamos desde lo más alto, la Constitución. Luego bajaremos a ver todo el arsenal de leyes que hay. Nos meteremos de lleno con los principios que mueven el proceso, diferenciaremos unos de otros, que tiene su miga, y terminaremos viendo por qué todo esto es tan importante en la práctica. A ver, imaginemos que vamos a construir un edificio. Lo vamos a llamar justicia laboral. ¿Qué es lo primerísimo que necesitamos? Los planos, ¿verdad? El plano maestro que nos dice cómo tiene que ser todo. Pues en el sistema legal colombiano, ese plano es la Constitución política. De ahí nace todo. Y esta idea de que la Constitución es la jefa de todas las normas tiene un nombre: neoconstitucionalismo. Ojo, no es solo una palabra rara para abogados, es una forma de ver el derecho que lo cambia todo. La Constitución deja de ser un texto con buenas intenciones y se convierte en la regla de oro que influye en absolutamente todas las demás leyes. Y esto no surge de la nada, ¿eh? Tiene un origen muy potente. El neoconstitucionalismo fue básicamente la respuesta de Europa al desastre de la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta de que necesitaban un blindaje legal para proteger los derechos humanos y la democracia, y la Constitución se convirtió en esa fortaleza. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pues primero, que la Constitución manda sobre todo. Punto. Segundo, que los derechos fundamentales no son un adorno, son el corazón del sistema. Tercero, que los principios que hay en ella sirven de guía para interpretar cualquier ley. Y cuarto, que los jueces tienen un papelón, porque son los guardianes de que todo esto se cumpla. Vale, yo tenemos los planos maestros. Pero con solo planos no se levanta un edificio, ¿a qué no? Hacen falta materiales. Y en el derecho laboral de Colombia pasa igual. No vive solo de la Constitución. Tiene todo un arsenal de normas que funcionan en conjunto. Y aquí están esos materiales. Por supuesto, la Constitución primero, pero luego tenemos los dos grandes códigos, el sustantivo, que dice cuáles son los derechos, y el procesal, que explica cómo reclamarlos en un juicio. Y a eso súmale lo que dicen los altos tribunales, los convenios internacionales, vamos, que hay toda una caja de herramientas a disposición. Muy bien, ya tenemos planos y materiales. Ahora, ¿cómo montamos todo esto? Necesitamos unas instrucciones de montaje claras, ¿no? Pues esos son los principios procesales. Y no son sugerencias, ¿eh? Son órdenes directas para el juez sobre cómo debe dirigir el proceso para que sea justo. El primer principio, y es clave, es la oralidad. ¿Qué significa? Que la justicia laboral se habla, se debate cara a cara en audiencias públicas. Se acabaron esos procesos eternos enterrados en montañas de papel. Todo de viva voz. Esto da una agilidad y una transparencia brutales. Y si no se cumple, el acto puede ser nulo. Y claro, pegadito a la oralidad viene la inmediación, es de cajón. Si todo se debate en persona, el juez tiene que estar ahí, en primera fila, viéndolo y escuchándolo todo. No vale que le pasen un resumen, tiene que formarse su propia opinión, viendo las pruebas y escuchando a los testigos directamente. Y como en cualquier juego, aquí también hay que jugar limpio. De eso va la lealtad procesal. Exige que todo el mundo actúe con buena fe, nada de tácticas para alargar el proceso, nada de engaños ni de jugadas sucias. El juez tiene la autoridad y el deber de parar en seco cualquier intento de este tipo. Fíjense en este poder tan particular del juez laboral. Se llama fallar extra y ultra petita. Suena complicado, pero es sencillo. Imaginen que un trabajador pide 10, pero en el juicio queda demostrado que le corresponden 20. Pues el juez puede darle los 20. O si se le olvidó pedir algo a lo que claramente tenía derecho, el juez puede dárselo también. Aquí la verdad material puede más que un despiste en la demanda. Bueno, llegamos a un punto que a veces crea confusión, pero es fundamental entenderlo bien. No todos los principios son iguales. Hay que saber diferenciar las reglas del juego de los derechos que se están jugando. Es la diferencia básicamente entre el cómo se juega y el qué se juega. Miren esta tabla, que lo deja todo clarísimo. A un lado, los principios procesales, el cómo. Son las reglas del partido, como la oralidad o la inmediación que ya vimos. Vienen sobre todo del Código Procesal. Al otro lado, los sustanciales, el qué. Son los derechos en sí mismos, como el de favorabilidad. Y estos vienen directos de la Constitución. Unos son las reglas, otros son el premio. Y llegamos a la pregunta del millón.
¿Por qué estamos dándole tantas vueltas a esto? ¿Por qué importan tanto estas reglas? Pues porque no son teoría. Tienen un impacto directísimo en la vida de la gente. Son el mecanismo que intenta precisamente equilibrar la balanza. Al final, todos estos principios se traducen en garantías reales. La tutela judicial efectiva es la promesa de que se tendrá un juicio justo. La economía procesal busca que todo sea ágil, sin vueltas innecesarias. La gratuidad rompe la barrera del dinero para poder reclamar. Y la contradicción es el derecho a defenderse y a discutir las pruebas del otro. Son los pilares. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Los principios del derecho procesal laboral no son adornos ni trámites, son el motor del sistema. Están diseñados para proteger a la parte más débil de la relación laboral y para conseguir que la justicia no solo llegue, sino que llegue a tiempo y de forma eficaz. Y cerramos con una pregunta para darle vueltas. Sobre el papel, el diseño es bueno, las reglas buscan el equilibrio, pero del papel a la realidad de los juzgados hay un trecho. La gran pregunta que queda en el aire es si, en la práctica, día a día, esta balanza logra mantenerse de verdad nivelada. Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos.